Grupos de formación Oasis del proyecto Ser Familia. Nos habíamos quedado en el punto 4 acerca del cuarto mandamiento de Dios. Honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor, tu Dios, te va a dar, que va aplicado a todas las relaciones de la familia y que por supuesto hace nacer al proyecto Ser Familia. Las relaciones en una familia necesitan normas. Una familia, una sociedad que no conoce los mandamientos de Dios, se bestializa y comienzan relaciones informes dentro de ellas, como por ejemplo el terrible incesto. Por lo tanto, es de vital importancia conocer los mandamientos y profundizar en ellos para poder continuar en el camino de evangelización, comunicando las verdades reveladas por Dios hace más de 2000 años, y si tomamos en cuenta el inicio del pueblo, de la historia de Israel, tenemos que remontarnos a 4000 años antes de Cristo. En total sumarían 7000 años que Dios nos viene revelando sus designios para el mundo y que todavía haya pueblos y haya personas, inclusive cercanas, que no conozcan sus verdades. Triste. Por lo tanto, es un imperativo moral este estudio para poder evangelizar también de manera recta. Y nos habíamos quedado en el numeral 2220. Ahora continuamos 2221, el Catecismo de la Iglesia, en su tercera parte. La fecundidad del amor conyugal no se reduce a la sola procreación de los hijos, sino que debe extenderse también a su educación moral y a su formación espiritual. El papel de los padres en la educación tiene tanto peso que, cuando falta, difícilmente puede suplirse. El derecho y el deber de la educación son para los padres primordiales e inalienables, es decir, hay un tiempo para sembrar y hay un tiempo para cosechar. ¿Cuántos padres nos quejamos de esta realidad? Pero es que no sembramos cuando teníamos que sembrar. Y luego la labor educativa del padre no puede ser reemplazada por nadie, al menos en casos de situaciones de orfandad. 2222. Los padres deben mirar a sus hijos como a hijos de Dios y respetarlos como a personas humanas. Han de educar a sus hijos en el cumplimiento de la ley de Dios, mostrándose ellos mismos obedientes a la voluntad del Padre de los cielos. Y esto tiene tanto alcance en estos tiempos. Educamos a nuestros hijos como si fueran personitas inmaduras, cuando ya un bebé ya es una persona y debe ser educada de esta forma. Debe ser educada como un ser humano completo que necesita, por lo tanto, una educación plena. No podemos postergar la formación. Por supuesto que hay unas etapas de la evolución, según Piaget, una evolución en cuanto al progreso para transmitir una pedagogía a los niños. Es cierto, nosotros no podemos ir en contra, al contrario, respetamos la biología, no podemos ir en contra de la biología, pero sabemos que la educación espiritual es un alimento, es esa leche materna que va más allá, que se adelanta, que protege, que penetra, inclusive en aquella inteligencia emocional que a nivel cerebral no se ha desarrollado, pero que está ahí latente, penetra, ayuda, acompaña, protege. Entonces, nuestros hijos no son personitas a las que no se les puede hablar, a las que no se les puede corregir, porque podemos ir criando, pues, pequeños desastres
si lo vemos de esta forma. 2223. Los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos. Testimonian esa responsabilidad ante todo por la creación de un hogar donde la ternura, el perdón, el respeto, la fidelidad y el servicio desinteresado son norma. El hogar es un lugar apropiado para la educación de las virtudes. Esta requiere el aprendizaje de la abnegación, de un sano juicio, del dominio de sí, que son todas estas que se acaban de enumerar, condiciones de toda libertad verdadera. Los padres han de enseñar a los hijos a subordinar las dimensiones materiales e instintivas a las interiores y espirituales. Es una grave responsabilidad para los padres dar buenos ejemplos a sus hijos, sabiendo reconocer ante sus hijos sus propios defectos. Se hacen más aptos para así guiarlos y corregirlos. Sirácida 31:2. Leo: el que ama a su hijo le corrige sin cesar. El que enseña a su hijo sacará provecho de él. Y en Efesios 6:4, padres, no exasperéis a vuestros hijos, sino formadlos más bien mediante la instrucción y la corrección, según el Señor. Pues aquí pudiéramos indicar dentro de esta formación en los oasis aspectos importantísimos. La familia, el hogar como el lugar sagrado para el aprendizaje de la abnegación. Es decir, ya practicar las virtudes heroicas, ser capaz de yo desprenderme de algo importante para mi hijo, para mi esposo. Pero también esto genera un circuito, un proceso de amor, de imitación, y se convierte el hogar en una competencia de actos de amor, de actos de misericordia, de te llevo un vaso de agua aunque no tenga ganas, pero por ti, Jesús. Es por tu amor, Jesús, que lo hago, como lo haría María. Entonces las virtudes comienzan a tener una base, pero también una meta, que es convertirnos en Cristo. El sano juicio. No podemos aceptar situaciones de desequilibrio emocional que nos quitan sosiego, que nos quitan paz. Tiene que haber un sentido común en este hogar. Tiene que haber una medida proporcional entre el actuar, el trabajar, el estudiar, el conversar, el jugar con nuestros hijos en cuanto a actividades lúdicas, sanas, el conversar entre todos sanamente, juegos de mesa, alguna salida, sin excesos en ninguno de estos aspectos. Un equilibrio, un sano juicio. Padres que solo trabajan y dejan a sus hijos solos a la educación de los móviles, a la educación de los desastres que hay por internet en todos los dispositivos electrónicos. El dominio de sí. ¿Cuántos padres no corregimos? Pero cuando ya llegamos al límite, esto no es ni sano juicio ni dominio de sí. La corrección se debe dar desde el momento cero, con equilibrio, con serenidad, para que en la corrección el hijo vea, lo hace por amor. No, lo hace por rabia, lo hace porque ya no aguanta más. ¿Qué estamos transmitiéndole a nuestros hijos cuando corregimos, cuando ya no aguantamos más y llegamos al límite? Que no tenemos dominio de sí. Estamos educándolos en el instinto. Vean todo lo que se puede transmitir de manera equivocada cuando no hay sano juicio y no hay dominio de sí. Y esto lleva a la libertad verdadera, no al libertinaje, sino a una libertad verdadera, donde hay equilibrio, prácticas de las virtudes. ¿Qué ocurre cuando una familia se deja llevar por los instintos? Lo que no se comienza a dominar desde pequeños se convierte en una verdadera catástrofe de adultos.
porque no comenzamos a sembrar a tiempo. No sembramos a tiempo, entramos en el tiempo de la misericordia, pues nos tocará recoger aquella agua que cayó en el suelo, ¿vale? De la cual no podremos humanamente recoger casi nada, pero en ese tiempo de reparación de lo que no hicimos, entra la misericordia, ¿no? Y Dios todo lo puede. Hasta convertir esos momentos de desidia, momentos de negligencia, momentos de desequilibrio, de, de juicio insano, de descontrol de sí, lo puede convertir por este proceso de reparación, de perdón, en un tiempo de gracia, porque es así Dios. Dios es bueno. Y esto, estamos hablando de los hijos, pero también nos convertimos en padres de otros, en ser familia. Entonces, que la corrección se vea siempre como un ejercicio de amor y de verdad, de sabiduría. 2224. El hogar constituye un medio natural para la iniciación del ser humano en la solidaridad, en las responsabilidades comunitarias. Los padres deben enseñar a los hijos a guardarse de los riesgos y de las degradaciones que amenazan a la sociedad humana. Es decir, en el hogar yo voy a enseñar a mi familia a cuidarse, a protegerse de los peligros morales. En el hogar. No esperar que el chico se enfrente a las situaciones de inmoralidad, de amoralidad y de submoralidad para entonces emprender una acción correctiva, ¿no? Sino estamos siempre, observen que el catecismo siempre nos introduce en una acción preventiva, porque estamos en un proceso de aprendizaje. Y cuando ya es correctiva, cuando ya sucedió, ya en la misericordia, como ya dije. Todas las actividades de solidaridad y de responsabilidad tienen que tener este sentido. Y esto lo practicamos en el hogar. También las actividades que hacemos en Ser Familia, cuando ayudamos en las celebraciones de las bodas, los aniversarios, bienvenida de los niños próximos en nacer, tantas celebraciones que podemos hacer juntos, acción de gracias, cumpleaños, también cuando nos acompañamos en situaciones de dolor, funerales. Todo este sentido comunitario, ¿cuál es la meta? La meta es convertir este medio natural en la familia en un instrumento sobrenatural que nos lleva a degustar, a degustar ya en esta vida lo que viviremos en el cielo. Si no, seríamos un club. Si no, seríamos una mera asociación. 2225. Por la gracia del sacramento del matrimonio, los padres han recibido la responsabilidad y el privilegio de evangelizar a sus hijos. Desde su primera edad deberán iniciarlos en los misterios de la fe, de los que ellos son, para sus hijos, los primeros heraldos de la fe. Lumen Gentium 11. Desde su más tierna infancia, deben asociarlos a la vida de la iglesia. La forma de vida en la familia puede alimentar las disposiciones afectivas que durante toda la vida serán auténticos cimientos y apoyo de una fe viva. Pues aquí un poco nos habíamos adelantado. Cómo hay una formación espiritual que aunque el niño no esté preparado todavía a nivel cognitivo, porque todavía su edad, su cronología de desarrollo a nivel psicológico no le permite comprender cognitivamente estas verdades, pero la fe va por delante y es aquel alimento que va nutriendo. Y esto va a constituir en este chico, en el futuro, un pilar que no podrá jamás ser derrumbado.
Y en momentos difíciles el chiquillo o el joven o el adulto tirará de él, hará uso de él, se servirá de él. Y también el comentario del matrimonio. Como el matrimonio como sacramento da una luz, da una fortaleza, da una firmeza que no puede tener una relación natural simplemente, sino que este matrimonio da un plus, da una fuerza porque sale del costado de Cristo y da una firmeza que no puede, con la que no puede contar otro tipo de relación en la educación de sus hijos. Una relación en donde ella y él se han juntado para vivir y luego vienen los hijos y los aceptan con alegría, ya esto es una gracia, se abren a la vida. Ahí obviamente está el amor de Dios, pero el sacramento no ha llegado, por lo tanto no ha llegado su firmeza, y es lo que quiere decir el sacramento, es lo que quiere decir este numeral. ¿Para qué es esto? Para ir corrigiéndonos en el futuro, ¿no? Qué importante es poder aconsejar a nuestros hijos. Si alguna relación, alguna pareja no lo logró, pero que podamos tener este consejo en nuestros hijos, en nuestros nietos, porque el conocimiento me ayuda a crecer, me ayuda a corregir. No solo a quejarme del pasado y a llorar, no, sino puedo corregir, puedo ayudar en esta comprensión a los que no tuvieron esa ayuda, como ahora yo la estoy teniendo. 2226. La educación en la fe por los padres debe comenzar desde la más tierna infancia. Esta educación se hace ya cuando los miembros de la familia se ayudan a crecer en la fe mediante el testimonio de una vida cristiana, de acuerdo con el Evangelio. La catequesis familiar precede, acompaña y enriquece las otras formas de enseñanza de la fe. Los padres tienen la misión de enseñar a sus hijos a orar y a descubrir su vocación de los hijos ante Dios. La parroquia es la comunidad eucarística y el corazón de la vida litúrgica de las familias cristianas. Es un lugar privilegiado para la catequesis de los niños y de los padres. Qué importante es esto, entender el valor que tiene, ante todo, saber lo que decíamos antes, que esos hijos son personas completas, hechas a imagen de Cristo, y nuestra labor es que ellas descubran esta identidad y puedan realizarse como hijos de Dios en la tierra. Y sobre todo, saber que tienen un llamado ante Dios. Unos serán sacerdotes, otros serán religiosos, laicos consagrados, o participarán de manera santa en distintos proyectos, por ejemplo este. Y esta participación también, esta responsabilidad que cada uno tenemos en nuestra parroquia, no para convertirla en guetos, que no podemos salir de la parroquia, que no podemos hacer más nada que no sea parroquial. Al contrario, que nuestra vida parroquial también sea una forma de expresar toda la vida que tenemos, en particular en nuestro caso como proyecto, y también para expandir el Evangelio a toda la zona que rodea la parroquia. En la parroquia está Cristo, por lo tanto, promover actividades de adoración al Santísimo. Pero allí donde nosotros estamos, promover estas actividades, este compromiso parroquial. 2227. Los hijos, a su vez, contribuyen al crecimiento de sus padres en la santidad. Todos y cada uno deben otorgarse generosamente y sin cansarse el mutuo perdón exigido por las ofensas, exigido
Este perdón después de las querellas, en medio de las injusticias, y este perdón por las omisiones. El afecto mutuo lo sugiere, la caridad de Cristo lo exige. Lo vemos esto en Mateo 18, 21 y en Lucas 17, 4. Es decir, ¿cuántas familias todavía llevan en su saco aquel mal que le hizo el esposo, aquel daño que le hizo el papá, aquel daño que le hizo el hijo, aquel daño que le hizo el hermano? Y esto no solamente en las relaciones consanguíneas, sino también a nivel de las relaciones profundas de amistad que llevan a una relación familiar. No perdonamos. Perdonar, aunque no olvidemos, también tenemos que intentar olvidar. Olvidar, no podemos, lo dejamos en manos de Dios. Es que Dios hace su obra. Nosotros ponemos toda la carne sobre el asador y Dios cocina, Dios quema, Dios purifica. Pero si nos guardamos cosas, ya ahí ya no estamos dándole espacio al perdón para que Dios actúe y sea Él el que cure. ¿Cuántas veces estamos pendientes cuando aquí se habla de las omisiones? Aquel no me contestó, lo invité, no me respondió, pregunté, no me dijo nada. Siempre estamos con estas espinas en nuestro corazón, causadas por nuestro yo, por nuestro egoísmo. El afecto mutuo de la familia lo sugiere, lo impulsa, lo tenemos en nuestra genética, estamos llamados a ellos. Y luego Cristo lo manda. Y lo estamos leyendo en este numeral que está fundamentado esta exigencia bíblicamente. 2228. Durante la infancia, el respeto y el afecto de los padres se traducen ante todo en el cuidado y la atención que consagran para educar a sus hijos y para promover a sus necesidades físicas y espirituales. En el transcurso del crecimiento, el mismo respeto y la misma dedicación llevan a los padres a enseñar a sus hijos a usar rectamente de su razón y de su libertad. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a utilizar la lógica, el sentido común y enseñarles que la razón se utiliza para el bien, nunca para el mal, porque desde el momento que elegimos el mal, perdemos la libertad. No solo podemos convertirnos en padres dadores de actividades físicas, actividades extraescolares, actividades musicales, No. ¿Y dónde está la vida espiritual de tu hijo? También, como proyecto, no solamente reunirnos para festejar, para reír, ¿y dónde está la formación? ¿Dónde está la comunión del alma? ¿Dónde están los momentos de adoración al Santísimo? ¿Dónde están los momentos de examen de conciencia? 2229. Los padres, como primeros responsables de la educación de sus hijos, tienen el derecho a elegir para ellos una escuela que responda a sus propias convicciones. Este derecho es fundamental. En cuanto sea posible, los padres tienen el deber de elegir las escuelas que mejor les ayuden en su tarea de educadores cristianos. Los poderes públicos tienen el deber de garantizar este derecho de los padres y de asegurar las condiciones reales de su ejercicio. Por lo tanto, es un derecho, es un deber de todo padre no colocar a sus hijos en sitios, en lugares que sabe que tienen una submoral, no dejar a sus hijos con personas que ni siquiera conocen a su cuidado, mucho menos personas peligrosas,
desde todo punto de vista, sobre todo estamos hablando también del moral. Y esto es un deber de los poderes públicos, que sabemos que no lo asumen, pero nosotros tenemos que ser los garantes de esta realidad y suplir aquello que no encontramos. 2230. Cuando llegan a la edad correspondiente, los hijos tienen el deber y el derecho de elegir su profesión y su estado de vida, esto es, sacerdocio, religioso. Estas nuevas responsabilidades deberán asumirlas en una relación de confianza con sus padres, cuyo parecer y consejo pedirán y deberán recibir dócilmente. Los padres deben cuidar de no presionar a sus hijos, ni en la relación, ni en la elección de una profesión, ni en la de su futuro cónyuge. Es decir, por ejemplo, cuando uno de nuestros hijos tiene una novia, ¿vale? Tampoco ejercer esta presión en esta novia que puede ser su futura cónyuge. Como ejemplo, esta indispensable prudencia no impide, sino al contrario, ayuda a los hijos con consejos juiciosos. Volvemos al sano juicio, a la idea del sano juicio. Particularmente cuando estos se proponen fundar un hogar. 2231. Hay quienes no se casan para poder cuidar a sus padres o a sus hermanos y hermanas, para dedicarse más exclusivamente a una profesión o por otros motivos siempre dignos. Estas personas pueden contribuir grandemente al bien de la familia humana, es decir, los sacrificios que pueden hacer los determinados y distintos miembros de una familia. Yo no me caso todavía porque eso significa irme de casa, porque una familia necesita un nuevo hogar, una nueva estructura familiar. Entonces todavía no lo hago, dilato el tiempo porque mis padres necesitan de mí y de mi cuidado constante por la situación especial que ellos tienen. Y esto también se puede aplicar a la relación entre hermanos. Tengo un hermano con una situación de Alzheimer, tengo un hermano con una situación delicada, pues tengo que dilatar la decisión de hacerme monja o de hacerme sacerdote por esto, por aquello. Son los grandes sacrificados. Y también cuando hablamos de la familia, también en un sentido macro, son esos sacrificios, esos héroes, en donde ya estamos consagrándonos, ya estamos viviendo en Cristo, porque el dolor amado lleva estas gracias. 2232. Es decir, estamos haciendo ver que lo importante es la imitación de Cristo. Los vínculos familiares, aunque son muy importantes, no son absolutos. A la par que el hijo crece hacia una madurez y una autonomía humana y espiritual, la vocación singular que viene de Dios se afirma cada vez más con claridad y fuerza. Los padres deben respetar esta llamada de Dios y favorecer la respuesta de sus hijos para seguirla. Es preciso convencerse de que la vocación primera del cristiano es seguir a Jesús. Vean cómo nos adelantamos a lo que manda Cristo, a lo que manda la Sagrada Escritura en este catecismo que estamos estudiando. Lo que también leíamos con el mandamiento de no obstinar a los hijos. ¿Cuántos padres obstinan, llevan a los límites con su comportamiento hacia los hijos, negándose a que su hijo se haga sacerdote, negándose a que su hijo acuda al movimiento cual católico a realizar obras de caridad, a hacer compartir social, celos, envidias? Esto lleva a un límite de obstinación al hijo en donde podemos dañar también su sistema nervioso,
podemos perjudicar sobre todo, lo que Dios ha querido para ese ser humano, para esa persona. Es contravenir su ser y por lo tanto es asesinar a Cristo. ¿De cuántas formas no podemos asesinar a Cristo? No solamente matando a una persona, sino asesinando la vida de Cristo en ella, en su interior, de muchas. El no respetar el tiempo para la oración es un asesinato interior. El tiempo de la oración de nuestros hijos es también. 2233. Hacerse discípulo de Jesús es aceptar la invitación a pertenecer a la familia de Dios, a vivir en conformidad con su manera de vivir. El que cumpla la voluntad de mi Padre Celestial, este es mi hermano, mi hermana, mi padre, mi madre. Mateos 12:49. De aquí también surge ser familia. Es esta familia universal. Aquel que cumple la voluntad de Dios, aquel que descubre la verdad a través de estas formaciones, humildes formaciones de Oasis, es mi hermano, forma parte de mí. Dios me pedirá cuenta de él. Es verdad que hay una libertad cuando la persona es adulta, pero se le dio la posibilidad. No somos una dictadura. Nosotros manifestamos la verdad de la palabra en su contexto, como lo sabemos, del recto magisterio. Nosotros no somos evangélicos, en el contexto del recto magisterio y de la tradición de la iglesia. No damos la espalda a la vida de los santos, que forma parte de la tradición de la iglesia, etc. Pero al mismo tiempo debemos estar alegres porque la persona tuvo la oportunidad. Damos la oportunidad. Yo creo que eso es lo más importante. Ya Dios sabrá el camino con esta alma. No podemos quitarle el lugar a Dios. Nosotros somos instrumentos de Dios, pero que Dios haga lo que tenga que hacer con esa alma. Los padres deben acoger y respetar con alegría la acción, deben respetar con alegría y acción de gracias el llamamiento del Señor a uno de sus hijos para que le sigan la virginidad por el reino de Dios, en la vida consagrada o en el ministerio sacerdotal. Nos estamos adelantando y hermosamente el magisterio a través del catecismo nos confirma. 2234. El cuarto mandamiento de Dios nos ordena también honrar a todos los que para nuestro bien han recibido de Dios una autoridad en la sociedad. Este mandamiento determina tanto los deberes de quienes ejercen la autoridad como los de quienes están sometidos a ellas. Esto se refiere a los deberes de las autoridades civiles, también deberes de las autoridades de las asociaciones, de los proyectos. ¿Por qué hacemos unidad al presidente de la asociación? ¿Por qué hacemos unidad al gobernador como autoridad civil de una provincia? Al alcalde de un ayuntamiento, siempre y cuando sea una ordenanza de bien, que no contradiga los mandamientos, siempre que busque el bien, por la unidad, porque tiene que haber constantemente un sentido de jerarquía, un sentido de respeto a la autoridad, porque respetando la autoridad me respeto a mí mismo y me desarrollo mejor. La anarquía crea catástrofes, desastres, pequeños desastres en las personas.